Durante la preparatoria, sufrí acoso constantemente y mi mamá no hizo nada porque estaba saliendo con el papá de la persona que me acosaba. Años después, me vengué. He estado lejos de casa durante los últimos 4 años. Me fui para la universidad a los 18 años y luego conseguí un trabajo allí, así que no regresé. Visitaba ocasionalmente, pero solo eso. Para ser honesta, no es que extrañara el lugar donde crecí, ya que mi infancia y adolescencia no fueron muy agradables. Creciendo, sufrí acoso sin descanso por casi todo. Mi papá falleció cuando tenía 10 años, así que crecimos con pocos recursos. Quiero decir, siempre había comida en la mesa, pero solo lo mínimo necesario. También era muy alta y delgada, así que me veía muy flaca, lo cual también fue motivo de burlas, me llamaban Slender Man y cosas así. Intentaba reírme, pero dolía. Las cosas empeoraron en la preparatoria y la gente se volvió mucho más cruel. Había un grupo de chicas que no perdían oportunidad para burlarse de mí y acosarme. En general, molestaban a todos, pero yo era una de sus víctimas favoritas. Eso me hizo sentir insegura por casi todo, desde mi peso hasta la forma en que vivía. Quise desaparecer por completo. Llegó a tal punto que una vez estas chicas se burlaron de la longitud de mis jeans. Terminaban justo arriba de mis tobillos porque era demasiado alta para ellos. No quise pedirle a mi mamá que me comprara otro par, así que seguí usándolos. No dejaban de hacer burla, así que un día salí corriendo al baño de chicas llorando y me encerré en un cubículo. Me dejé llorar por unos minutos, pero cuando intenté salir, me di cuenta de que habían cerrado el baño con llave. Desde afuera, podía oír las risitas y murmullos de las chicas mientras golpeaba la puerta desde adentro. Creo que solo se dispersaron cuando el conserje pasó y me dejó salir. Después de eso, no había mucho que pudiera hacer por mi mamá. Después de las primeras instancias de acoso, le conté a mi mamá lo que estaba sucediendo. En lugar de apoyarme, me dijo que me quedara callada y lo dejara pasar. Nunca entendí por qué exactamente quería que guardara silencio. Y aunque le pregunté 1000 veces, se negó a decir algo más que el hecho de que éramos pobres y no podíamos permitirnos el lujo de pelear con todas las personas que se burlaban de nosotras. Dijo que estaba ocupada trabajando todo el día y no tenía tiempo para ir a la escuela conmigo solo para quejarse de un grupo de chicas, y me dijo que necesitaba ser fuerte. No solo eso, sino que también me prohibió que me quejara por mi cuenta, ya que inevitablemente involucraría a los padres. Y simplemente no quería lidiar con eso. No quería dejar pasar las cosas todo el tiempo. Pero tuve que hacerlo porque mi madre así lo quería y sabía lo duro que trabajaba, así que supongo que le debía al menos eso. Cuando la escuela terminó, comencé la universidad en otro estado. Y eso fue el nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Mi papá había dejado un fondo para mis estudios antes de fallecer, así que todo estaba cubierto. Mi mamá también me enviaba dinero de vez en cuando. Conseguí un trabajo de medio tiempo en la universidad ya que tenía algo de tiempo libre después de clases. Así que tenía suficiente dinero para comprarme alguna prenda nueva de vez en cuando. Supongo que la gente era mucho más madura allí, porque nadie se burlaba de mí y todos eran bastante amables y acogedores. Visité mi hogar durante las vacaciones para ver a mi madre y algunos amigos. Pero en el fondo, me sentía bastante feliz viviendo lejos de casa, ya que solo me recordaba los malos momentos. De todos modos, adelantando a un par de días atrás, regresé a casa para la Navidad. Como era mi primera fiesta de regreso en casa como mujer trabajadora, decidí llevarle un regalo a mi madre. Le compré un vestido muy bonito y zapatos a juego, porque quería darle un símbolo de agradecimiento por haberme criado lo mejor que pudo, incluso en los peores momentos. Pero antes de que pudiera sorprenderla, mi madre terminó sorprendiéndome a mí. Unos días antes de que regresara, me envió un mensaje diciendo que había estado saliendo con un hombre durante un par de meses y que creía que era hora de presentármelo porque yo ya era lo suficientemente mayor para aceptarlo. Me emocioné por ella, ya que mi madre había estado soltera la mayor parte de su vida después de la muerte de mi padre.
Así que esto parecía bueno para ella. Me pareció un poco raro que nunca hubiera mencionado a este hombre antes, pero traté de no tomarlo de forma personal, ya que solo quería protegerme. Le pregunté por el nombre de esta persona, pero se negó a decirme nada y dijo que todo sería una sorpresa. Así que solo conocí al misterioso novio de mi madre después de que volara de regreso a casa hace un par de días. Y todavía estoy tan enojada por todo esto. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo que su novio ya estaba allí con sus hijos y me vendó los ojos para llevarme a la sala. Estaba emocionada de conocer a estas personas y hasta compré una caja de chocolates y flores para ellos. Pero tan pronto como me quitó la venda de los ojos, el estómago se me hundió porque la chica que estaba frente a mí era la misma que me había intimidado durante varios años en la preparatoria y ahora me sonreía como si nada hubiera pasado. Estaba sosteniendo la mano de su hermanito, que debía tener unos 14 o 15 años. Podía oír al padre hablando conmigo, pero no podía comprender nada, ya que mi cabeza se sentía confusa y extraña. Después de unos minutos de silencio atónito, me di la vuelta y me fui mientras él todavía hablaba sobre lo agradable que era finalmente conocerme. Subí a mi habitación sin decir una palabra. Y podía escuchar al novio de mi madre preguntando si estaba bien. Entré a mi cuarto y lo cerré con llave para que nadie pudiera entrar y traté de respirar profundamente. Pero mi madre había venido tras de mí y me estaba regañando por lo grosera que estaba siendo y que necesitaba volver a bajar y disculparme con su novio de inmediato. La interrumpí a mitad de la frase y le pregunté cuánto tiempo había estado saliendo con este hombre, porque creía que me había mentido a propósito al contarme sobre él para que aún visitara y pudiera sorprenderme con esto. Su vacilación para decirme cuánto tiempo llevaban me dijo todo lo que necesitaba saber. Y cuando admitió que esto había estado pasando por bastante tiempo, casi 7 años, todo tuvo sentido. Finalmente encajó. Entendí por qué nunca quería que me quejara de ser intimidada, ya que estaba más interesada en proteger a ese hombre y a su hija que a su propia hija. No podía creer que esto estuviera pasando y le dije que me dejara en paz en ese momento, ya que no podía soportar verla. Trató de discutir, diciendo que sabía que extrañaba a mi papá, por lo que lo había mantenido en secreto por tanto tiempo, como si mi papá fuera la razón por la que estaba tan enojada con ella. Le dije que me había mentido durante toda mi adolescencia y que había permitido que me intimidaran a pesar de tener el poder para detenerlo. Ella eligió quedarse callada y dejarme sufrir en lugar de enfrentarse y decirle a su novio que enseñara a su hija a no intimidar a los demás. Y no creo que pueda perdonarla por eso, ni ahora ni nunca. Ella trató de explicar que en ese momento su relación apenas estaba comenzando y no quería arruinarlo todo debido al comportamiento de la hija de él y trató de defender lo que ella hacía. Pero yo simplemente no podía aceptarlo. Después de un tiempo, ella se fue y dijo que estaría lista para hablar conmigo cuando saliera de mi habitación y que serviría la cena a las 9, así que sería mejor que bajara pronto. No tenía ganas de hablar con ella ni con nadie más. Estaba tan horrorizada y enojada de que mi madre hubiera elegido ser la novia de él por encima de ser mi mamá. Su objetivo debería haber sido protegerme primero y no su relación. Y ni siquiera sé cómo pudo pensar eso. Su explicación fue una que no me hizo sentir bien en absoluto con la situación. Cuanto más me quedaba en mi habitación pensando en ello, más terminaba recordando cuántas noches me había llorado hasta dormir en esa misma cama, y más me enojaba por la injusticia de todo. Así que hice algo que podría haber sido un poco precipitado y estúpido de mi parte. Llamé a la policía y denuncié a mi madre. Quise demandarla por todo lo que me había hecho. Pero en lugar de ir a los abogados en mi estado de ánimo, terminé llamando a la policía para presentar cargos. Llegaron después de un rato, y me llevó tiempo explicar lo que había sucedido mientras mi madre y su novio explicaban que solo estaba siendo histérica. Los policías entendieron más o menos que estaba pasando por una crisis y me explicaron que sería mejor que hablara con un abogado de familia. Y luego se fueron. Después de que se fueran, todavía me sentía muy alterada y pude sentir un ataque de pánico acercándose. Pero mi madre explotó conmigo y me prohibió volver a mi habitación.
Me gritó diciéndome que estaba siendo una ingrata y que llamar a la policía era lo más bajo que podía hacer. Su novio estuvo de acuerdo en que había ido demasiado lejos. Quise defenderme, pero mi pecho se estaba tensando y me sentía muy mareada. Así que simplemente no tenía energía para hacerlo. Unos minutos después, creo que debí haber colapsado y desmayado o algo, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. Al parecer, había perdido el conocimiento debido a la falta de comida y agua. Y eso, combinado con el estrés, me llevó a ese estado. Me había negado a comer o beber algo en la casa de mi madre. Así que supongo que tenía sentido. La enfermera me informó que había estado inconsciente durante aproximadamente 1 hora y que mi madre había estado esperando para verme. Me sentía un poco culpable, pero todo se desvaneció cuando entró y me dijo que, aunque entendía cuán traicionada debía sentirme, ella seguía firme en que lo que hizo era necesario y que no había nada de malo en elegir su propia relación por encima de su hija. Intentó minimizar la gravedad de que me acosaran diciendo que la hija de su novio no tenía intenciones de hacer daño y que todo era una broma, por lo que no debería habérmelo tomado tan en serio desde el principio. No podía creer que estuviera defendiendo sus acciones y a mi acosadora incluso cuando yo estaba en esa condición y esperaba que me disculpara por intentar meterla en problemas con la ley. Así que le dije que se fuera al demonio de la habitación y me dejara en paz. Han pasado algunos días y desde entonces hice mis maletas y me mudé a un hotel para el resto de mi estadía aquí. Y mi madre tampoco intentó detenerme. Ahora estoy considerando demandarla por causarme angustia emocional durante toda mi vida en la preparatoria a propósito y negarme un ambiente seguro para crecer a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. Estoy un poco dudosa, ya que prácticamente arruinará mi relación con ella y no tengo otra familia de la cual hablar. Pero tampoco puedo simplemente dejarlo pasar. He dejado pasar muchas cosas en mi vida, pero esto es demasiado grande para perdonar. Y no importa cuánto intente pensar en esto desde su punto de vista, no puedo justificarlo ante mí misma. No lo sé. ¿Soy la mala por querer demandar a mi madre después de que se negó a evitar que me acosaran mientras estaba en la preparatoria? Actualización 1. He aprendido más información sobre mi madre y su novio. Le conté a mi amiga lo que había sucedido en los últimos días. Y aunque parecía un poco sorprendida, también dijo que ella ya sabía lo que estaba pasando. De hecho, todos los que vivían en nuestro vecindario lo sabían. Pero los rumores nunca llegaron a mí porque yo era muy callada y casi nunca hablaba con nadie. Mi amiga nunca me lo dijo porque no creía en esos rumores y no quería que me preocupara sin motivo. Y los acosadores nunca lo mencionaron porque involucraba al papá de la líder del grupo. Aparentemente, su papá había estado engañando a su esposa con mi madre durante varios años, básicamente desde el comienzo de mi primer año de secundaria. Y la gente lo sabía porque los habían visto de vez en cuando tomados de la mano cerca de su lugar de trabajo. Mi madre era recepcionista y él era cirujano en el mismo hospital. Así que trabajaban muy cerca uno del otro. Y supongo que ahí fue donde comenzó su aventura. Me sorprendió que tanta gente lo supiera menos yo. Y me culpé a mí misma por ser tan introvertida, ya que tener esta información me habría ayudado mucho más. En ese entonces. Obviamente, me repugna que mi madre estuviera con un hombre casado y luego me predicara sobre la importancia de la lealtad familiar. Sí, dijo eso mientras intentaba hacerme ver cómo me había equivocado al llamar a la policía contra ella. La hipocresía es increíble. Su novio dejó a su esposa hace unos meses, según lo que sé. Y él y su hijo menor han estado viviendo con mi madre desde entonces. Su hija, mi acosadora de la escuela, se mudó de la ciudad al mismo tiempo que yo. Así que probablemente tampoco sepa mucho sobre este arreglo. Así que sí, todo eso que mi madre dijo sobre que este era su nuevo novio o lo que fuera, fue una mentira. Y trató de engañarme haciéndome creer que esto había estado ocurriendo solo por unos meses y no por 8 años enteros. Estoy tan disgustada por todo esto. Ni siquiera sé qué decir en este momento. Ella tampoco se ha puesto en contacto conmigo, ni siquiera para disculparse.
Actualización 2, lo hice. Estoy demandando a mi madre por daño emocional. He logrado convencer a mis jefes para que me dejen trabajar de forma remota durante la duración de esta demanda, y han aceptado. Afortunadamente, como no puedo gastar todo mi dinero en facturas de hotel, estoy viviendo con mi amiga, que ha estado muy feliz de tenerme de vuelta y me ofreció de inmediato quedarme con ella. Eso fue agradable. Mi madre fue notificada de la demanda en su contra hace unas horas y está furiosa por ello. Me llamó para preguntarme qué demonios pensaba que estaba haciendo, y le dije exactamente lo que pensaba que estaba haciendo, tomando venganza por darme la espalda en mi momento de necesidad. Ella se negó a apoyarme cuando más lo necesitaba. Así que ahora tendrá que pagar para compensar por ello. Después de todo, esa era su excusa en ese entonces. Ella seguía recordándome que éramos pobres y que tenía demasiado trabajo como para poder ir a la escuela conmigo. Para quejarme de un grupo de niños. Ahora que sé que todo eso fue un montón de tonterías, creo que tengo derecho a alguna compensación al menos. Sin mencionar que sería de gran ayuda para pagar la terapia que ciertamente necesitaré en el futuro, ella me dijo que estaba siendo desagradecido y que lo que había hecho estaba completamente bien y que iba a perder. Pero también sonaba muy insegura sobre lo que estaba diciendo. Así que no creo que ella esté muy convencida de que voy a perder de todos modos. Incluso si pierdo, al menos tendré la satisfacción de saber que intenté enfrentarla y no solo lo dejé pasar como me dijo que hiciera toda mi vida. Espero que las personas que me conocieron en la preparatoria me respalden esta vez y me ayuden a ganar esta demanda. Así que estoy contactando a algunos compañeros de clase y profesores antiguos. No he oído ni una palabra del novio de mi madre ni de mi acosadora de la preparatoria. Y espero que siga así, porque son las últimas personas con las que quisiera hablar en este momento. Actualización 3. Bueno, supongo que había hablado demasiado pronto sobre mi acosadora de la preparatoria y su falta de involucramiento en este asunto con mi madre. Han pasado 2 días desde la última actualización y mi madre ha estado enviándome mensajes constantemente sobre cómo estoy cometiendo un error y que me arrepentiré de esto para siempre. Pero lo hecho está y no voy a retractarme hoy, supongo. Envió a la hija de su novio como mensajera de paz, ya que de alguna manera ella es la raíz de todo este problema. Ella fue quien me acosó en primer lugar. Así que creo que mi madre pensó que enviarla a hablar conmigo y disculparse por el pasado me haría perdonarla. Mala suerte, mamá. Así no funciona esto. De todos modos, ella me visitó hoy y fue muy incómodo. Obviamente no tenía nada que decirle y ni siquiera quería que me hablara o me pidiera disculpas. La verdad es que estaba bien con odiarla para siempre porque, incluso después de tantos años, sus insultos no habían dejado de molestarme. Y dudo que alguna vez lo hagan. Empezó diciendo que lamentaba la forma en que se comportó conmigo cuando estábamos en la preparatoria, que era muy inmadura y tonta en ese entonces y quería que la perdonara. No lo sentía de verdad, pero le dije que sí y que ya podía irse porque no tenía nada más de qué hablar con ella. Pero se quedó y me dijo que ya que la había perdonado, probablemente debería perdonar a mi madre también, como ella había perdonado a su papá por engañar a su madre y se había quedado en su vida. Primero, la única razón por la que ella había perdonado a su papá era porque era muy rico y quería estar en su vida por el dinero. Incluso su madre había resuelto el divorcio sin mucho alboroto debido a los miles de dólares que recibió en el acuerdo y seguirá recibiendo como pensión alimenticia. Así que no creo que su conexión emocional con su papá tuviera tanto que ver con perdonarlo como lo tenía su saldo bancario. Y se lo dije. Se puso roja de la cara y dijo que yo solo estaba celoso de que mi madre nunca había gastado ni un solo dólar en mí, aunque su papá le enviaba dinero todos los meses cuando estábamos en la preparatoria. Y me dejó crecer pensando que éramos pobres. Quiero decir, lo éramos. Pero ella aún tenía una fuente extra de dinero, a saber, su novio adinerado. Y todo lo que hizo fue gastar ese dinero en ella misma en secreto. No creo que mi querida acosadora de la preparatoria debiera haber soltado esto. Y se veía muy disgustada después de decirlo.
Yo lo había escuchado, y ambas sabíamos que esto definitivamente surgiría en la próxima visita al tribunal. Le dije que me dejara en paz y se fue, pero me dijo que estaba cometiendo un gran error al cortar a la única familia que tenía en mi vida. Por suerte para mí, ya no consideraba a mi madre como familia. Así que no me importa. Si ella hubiera intentado protegerme cuando se lo pedí, habría lamentado alejarla de mi vida. Pero, de nuevo, si se hubiera puesto de mi lado, no estaríamos en esta situación hoy. Pensó en ella misma y en nadie más. Así que aquí estamos. Actualización. Hola, chicos. Han sido un par de semanas muy difíciles. No voy a mentir. He estado trabajando día y noche para demostrar que mi madre fue una persona horrible conmigo. Estoy en mi trabajo durante el día y también tengo que trabajar junto a mi abogado cuando lo necesita. Así que ha sido bastante tenso para mí. La fecha final de la audiencia se acerca muy pronto. Y hasta ahora, he logrado demostrar que todas mis afirmaciones son 100% verdaderas. El abogado de mi madre está siendo pagado por su novio. Y, por supuesto, él contrató al mejor abogado de familia que pudo encontrar. Así que todo esto está tomando mucho más tiempo del que debería, pero sé que estoy diciendo la verdad, así que eventualmente obtendré lo que merezco. Estoy extremadamente estresada en este momento y lo único que puedo hacer es rezar para que esta última reunión salga bien y luego todo esto se acabará. Mi madre estará fuera de mi vida para siempre. Ella dejará de enviarme mensajes y ella, su novio y su hija han estado activamente difundiendo odio sobre mí en línea e intentando poner a la gente en mi contra. Pero tengo la verdad de mi lado. Además, supongo que mi imagen de desvalida desde la secundaria está haciendo maravillas por mí ahora, ya que la gente se niega a creer que soy capaz de ser la niña ingrata y egoísta que ellos quieren que parezca. Así que eso es bueno para mí. Solo espero ganar esta vez, ya que será algo muy importante para mí, no solo en lo económico, sino emocionalmente. Finalmente podré vencer a los abusadores que intentaron arruinar mi vida y todo habrá valido la pena. Actualización, 5.2 semanas desde la última actualización y estoy increíblemente feliz de contarles que mi maravillosa madre terminó pagándome 50,000 pesos en daños por el sufrimiento emocional que me causó intencionalmente. Gané. Aún me cuesta creerlo, pero es verdad. Obviamente, primero pagué a mi abogado y también le di a mi amiga, quien me dejó vivir con ella, unos $3,000 como muestra de agradecimiento. Finalmente, la próxima semana vuelo de regreso a mi verdadero hogar y se acabó todo este asunto. Mi madre y su novio no están muy contentos al respecto, a juzgar por sus publicaciones en las redes sociales donde hablan de lo decepcionados que están de que la ley decidiera castigarla por ser una buena madre que hizo todo lo posible por apoyar a su hija codiciosa e inmoral. Pero me desean lo mejor. Ahora, mi acosadora de la secundaria me ha bloqueado, pero está bien, ya que ninguna de sus opiniones importa más porque yo gané y ellos perdieron. Y esa es la derrota con la que tendrán que vivir el resto de sus miserables vidas.